Zoltan Pozsar, el mismísimo oráculo del mercado de reposiciones, acaba de predecir lo impensable. Te lo voy a explicar en un simple y rápido paso. Paso número 1. Vamos a repasar lo que fue su predicción. Él dice que la economía de los Estados Unidos va a experimentar una inflación galopante o una depresión económica. Esta es la elección que la Reserva Federal va a tener que hacer. La premisa de su argumento es que durante mucho tiempo Occidente, y más concretamente Estados Unidos, ha creado la demanda que el mundo necesita. Esta demanda agregada de bienes y productos de consumo, mientras que Oriente ha proporcionado la oferta. Pero esta relación entre Oriente y Occidente se está rompiendo. Y este es un problema estructural que durará décadas, posiblemente en el futuro. Para entender mejor su predicción y sus ideas, editor, vayamos a internet. Esto es de un artículo de Bloomberg titulado Pozsar dice que se necesita una recesión en forma de L para vencer la inflación. Y de hecho utiliza la palabra depresión. Me sorprende que no lo hayan usado en el título. Pero empieza diciendo que la economía de los Estados Unidos puede necesitar una recesión más profunda y prolongada de lo que los inversores prevén actualmente, antes de que la inflación pueda ser controlada. Según Zoltan Pozsar, de Credit Suisse Group, la guerra es inflacionaria, escribe Pozsar. Piensa en la guerra económica como una lucha entre el occidente impulsada por el consumo, donde el nivel de demanda se ha maximizado, y el oriente impulsado por la producción o el nivel de oferta se ha maximizado para servir las necesidades o la demanda agregada de occidente. Ese patrón se mantuvo hasta que las relaciones entre Oriente y Occidente se deterioraron, que es lo que hemos visto en los últimos meses, y yo diría que bueno, empezó a deteriorarse incluso desde la crisis financiera global. Más sobre esto en un momento. El resultado es que la inflación es ahora un problema estructural más que cíclico. Las interrupciones de la oferta han surgido de los cambios en Rusia y China, junto con el endurecimiento de los mercados laborales debido a las restricciones a la inmigración y la reducción de la movilidad causada por la respuesta a la cerveza Cygnus. Dije cerveza Cygnus, Pozsar no dijo eso. ahora hay riesgo. La Reserva Federal, bajo la presidencia de Powell, tiene que subir los tipos hasta el 5 o el 6% y mantenerlos ahí para crear una reducción sustancial y sostenida de la demanda agregada que coincida con el perfil de oferta más ajustado. Este es un concepto fascinante que vamos a esbozar en un momento en la pizarra. Concluye diciendo que es posible que los tipos de interés se mantengan altos durante un tiempo, y muy altos, debo añadir, para garantizar que los recortes de tipos no provoquen o desencadenen un nuevo brote de inflación. Los riesgos son tales que Powell hará todo lo posible por frenar la inflación, incluso a costa de una depresión económica. Ahora pasemos a este gráfico y pongamos todas las piezas del rompecabezas juntas. Comenzamos en 1870 y vamos hasta la fecha de hoy. Trataremos de pensar en lo que puede suceder en el futuro, yendo todo el camino hasta 2038. Así que este es un gráfico de la globalización y desglobalización. En realidad funciona en ciclos. Encontré esto fascinante cuando estaba haciendo la investigación. A la izquierda vamos del 0 al 60%. Estos porcentajes son básicamente una representación de la globalización. Así que volviendo a 1870, todo el camino hasta el comienzo, aproximadamente de la Primera Guerra Mundial, vimos el aumento de la globalización. Los países estaban enviando más bienes y servicios de ida y vuelta debido a la revolución industrial. Luego llega la Primera Guerra Mundial y cae en picada, como se puede imaginar, y baja durante la Gran Depresión hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Así que este marco de tiempo, este ciclo, si se quiere, fue de unos 30 años aproximadamente, tal vez 31, 32 años, y lo que vimos es una especie de bucle de retroalimentación, un bucle de perdición, un vórtice de perdición, si se quiere,
donde el proteccionismo y los aranceles condujeron a un menor crecimiento económico, lo que llevó a aún más proteccionismo y aranceles. Y fue en esta espiral descendente hasta que llegamos a un punto en el que globalmente tenemos descontento social. Y si tienes suficiente descontento social, ¿a qué conduce eso? 9 de cada 10 veces lleva a la guerra, que es exactamente lo que vimos al final del último cuarto giro o al final de este ciclo de desglobalización. Pero luego entramos de nuevo en una fase de globalización desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la crisis financiera global. Una vez que llegamos a la crisis financiera global, tenemos menos actividad económica. Esto crea un ambiente de un poco más de proteccionismo. Pero el proteccionismo se incrementó cuando se eligieron a Trump en el 2016. Pero lo que Zoltan está diciendo es que ahora lo que está sucediendo debido a las cervezas Signes es el deterioro de las relaciones con Rusia, Ucrania, China, Arabia Saudita, India, los países emergentes. Estamos viendo ese deterioro y esta ruptura. Este problema estructural en el que la relación entre Occidente, impulsada por el consumo, la demanda global, digamos, y la oferta global con Oriente para todos los bienes que consumimos se está rompiendo significativamente. Esto llevaría a un colapso en los bienes disponibles en la economía impulsada por el consumo como en los Estados Unidos. Así que vamos a pensar en un momento un poco diferente. Dibujé estos gráficos solo para que puedas entender lo que Zoltan está diciendo. Porque como dije en la lectura, es un concepto muy interesante. Así que tenemos tres colores de flechas. Azul es la demanda, el rojo es la oferta y el verde es el precio. Así que digamos que tenemos todo en un equilibrio donde la demanda coincide con la oferta, o tal vez, mejor dicho, la oferta coincide con la demanda. Entonces, usted que los precios siguen siendo los mismos, pero si entramos en un entorno que hemos visto desde 2020, donde la oferta baja, la demanda se mantiene igual. O incluso se podría argumentar que la demanda aumenta debido a los cheques de estímulo. Entonces, ¿qué va a pasar con los precios? Van a subir más y más y más. La inflación no va a ser transitoria. Pero lo que tiene que ocurrir para que los precios vuelvan a bajar a un nivel que la Fed tiene como objetivo, digamos, a donde el IPC es de 2%, medio por el gobierno, siempre hay que hacer la aclaratoria. Y bueno, lo que hay que hacer es disminuir la demanda agregada mucho más que la disminución de la cantidad de oferta que se ha visto en los últimos 2 años. O la disminución de la cantidad de oferta que veremos en el futuro a medida que la relación entre China, Rusia, Arabia Saudita y Occidente se deteriora aún más. Así que la siguiente pregunta es, vale George, lo entiendo, pero ¿cómo podríamos reducir la demanda de forma tan significativa? Estamos hablando de un colapso ante la demanda en Occidente y en Estados Unidos. Bueno, Zoltan propone que Jerome Powell tendrá que llevar los tipos de los fondos de la Fed a un día hasta el 5 o el 6% y mantener los tipos ahí no solo durante trimestres, sino potencialmente durante años. Piensa en lo que esto le haría a la economía de Estados Unidos si la tasa de fondos de la Fed estuviera en el 6%. ¿Dónde estarían las hipotecas? Las hipotecas estarían al 10, al 12 o quizás al 15% en Estados Unidos. ¿Qué crees que le haría eso al mercado de la vivienda? ¿Qué crees que le haría al mercado de valores? ¿Qué crees que eso le haría al PIB? Se contraería significativamente, muy similar a la contracción que vimos durante la primera Gran Depresión. Pero recuerden lo que nos enseña la historia. No se trata solo de un problema económico, es mucho más significativo. Y esto es una cosa que Zoltan, ese obviamente es Zoltan, señala en su artículo. Volvamos a la Gran Depresión. No solo tuvimos una depresión en los Estados Unidos, también hubo una depresión económica en Alemania. Y estaban en ese bucle de fatalidad, de proteccionismo, los aranceles, lo que lleva a un menor crecimiento económico, un menor nivel de vida. Y se compone
hasta un punto en el que se obtiene un malestar social y esto produce un ambiente en el que puedes tener un macromaníaco que tome el control del país y lleve a todo el mundo a una guerra mundial. Y una última cosa que me gustaría señalar es que realmente no importa si tenemos deflación, desinflación o inflación al final del día. Si el nivel de vida está disminuyendo, si el poder adquisitivo de la gente está bajando, eso es lo que importa. Al ciudadano de a pie no le importa si no puede llevar comida a la mesa por algún término o definición económica como la inflación o la deflación. Lo único que le importa es su capacidad para poner comida en la mesa, un techo sobre su cabeza o gasolina en el carro. Así que si Soltan tiene razón y tenemos un problema estructural entre Occidente y Oriente, y mirando estos ciclos, este problema puede durar no solo días, meses o años, sino potencialmente décadas. Eso pone a los Estados Unidos y por desgracia a los ciudadanos de a pie en una posición en la que ninguna de las dos opciones es buena porque el resultado es exactamente el mismo, ya sea que tengamos una inflación galopante o una depresión económica, el nivel de vida de la sociedad en general baja. Para más contenido que te ayudará a construir riqueza y prosperidad en un mundo de bancos centrales y grandes gobiernos fuera de control, echa un vistazo a esta lista de reproducción aquí y nos vemos en el siguiente video.